Hola, queridos roomies, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no importa a la hora que estés escuchando este podcast, yo solamente quiero decirte, mira, el Señor te ama muchísimo. Y además de eso, también quiero decirte que estoy súper feliz de volver con ustedes. Hace mucho tiempo fue el último episodio de la segunda temporada del podcast del Padre Hayden, que estuvo buenísimo. Ojalá te eches una pasadita por allá y escuches todos los episodios. Pero sí, o sea, tengo que reconocer a ustedes que me encontraba perdido. No, hace rato, hace un poco más de un año que no hacía podcast, que no montaba contenido en mis redes sociales, o sea, como que paré esa parte de la evangelización digital. Pero estoy de vuelta y estoy muy feliz por estar con ustedes y por compartir con ustedes. ¿Y qué ha pasado con el padre Hayden durante este tiempo? Muchísimas cosas, queridos roomies. Ustedes no saben. Muchas cosas. Entre esas, que yo me encontraba como un poco perdido, desubicado. También necesitaba tiempo para organizar muchas cosas en mi vida. Yo creo que esos tiempos son necesarios y también son muy importantes cuando llegan. Y pues bueno, hay que aprovecharlos y hay que vivirlos. Les cuento que bueno, si quiero contarle como algo, como una confidencia aquí entre ustedes, pero eso que nada más quede entre nosotros, por favor, no vayan a ir a andarlo chismoseando ni boconeándolo por allá afuera, no. Eso entre nosotros, entre tú que escuchas este podcast y yo. Y bueno, es que cuando yo me hice sacerdote, yo dije, oye, yo no quiero ser un cura misero, yo quiero ser un cura diferente. El problema era el cómo, o sea, ¿cuál era la diferencia? No lograba, o sea, tenía como, digámoslo así, un problema de identidad ministerial. O sea, sabía que era sacerdote, pero cómo ejercer mi sacerdocio, no, o sea, lo tuve muy complicado. Y yo creo que los episodios o el podcast del Padre Hayden es un reflejo de eso, ¿no? Comencé el primer podcast con una línea humanista. Después el segundo podcast, entonces me metí con la apologética, pensaba que eso podría ser mucho más interesante y entonces le metí otro estilo, el estilo de como si fueran radionovelas o algo así por el estilo, que, o sea, me gustó muchísimo, pero era mucho trabajo, mucho desgaste. Eso fue lo que llevó a que después lo dejara tirado, y sí, tengo que reconocerlo que dejé tirado el podcast así, sin más, porque ese no era el último episodio, quedaron otros episodios ahí medio grabados, pero también hacía parte de la realidad interna que estaba viviendo en ese momento. Me cuestioné, ¿será que mi perfil de pronto era ir por la familia? Comencé de pronto a trabajar este tema de familia. Casa de Nazaret es un reflejo de eso en mis redes sociales y que también fue una experiencia muy bonita. Después dije, no, tal vez lo mío es como lo carismático, de pronto alguna oración, sanación, o sea, yo me planteé todo eso y definitivamente ahí no me sentía cómodo, yo sentía que la oración no me fluía porque tal vez no era mi carisma, o sea, muchas cosas para saber incluso qué era lo que quería, qué era lo que me gustaba, qué era lo que me hacía feliz, o sea, ustedes se podrán imaginar, pero 25, 26 años y un desconocimiento de ese tipo de cosas. O sea, Dios me llamaba a ser sacerdote ciertamente, pero ¿cómo? ¿Cómo ejercer mi sacerdocio? Entonces estuve como en este tiempo organizando todas esas ideas y pues bueno, aunque todavía estoy en el proceso, queridos Rumi, sí les cuento algo y sí les cuento que he avanzado muchísimo y que en estos momentos tengo mucha luz. Y por eso me atrevo ahora, en estos momentos, a retomar el podcast del Padre Hayden, que no será ya podcast del Padre Hayden, ya no se llamará así, sino como ustedes lo han visto en el título de este capítulo introductorio, se llamará Habitantes del Corazón. Sí, precisamente así se va a llamar de ahora en adelante, Habitantes del Corazón. Y si se han dado cuenta, si han analizado, vieron, bueno, sí, vieron, se percataron, es como una palabra más adecuada, se percataron desde que comencé, lo estuve llamando roommates, porque, bueno, yo creo que se pronuncia así, si no ustedes me perdonarán o los gringos me perdonan, pero que es una palabra de Estados Unidos, una palabra de inglés, que en español significa compañero de habitación, y precisamente de eso se trata, porque desde ahora en adelante nosotros vamos a ser compañeros de habitación. ¿Y de cuál habitación? De la habitación más importante e íntima que podemos tener, que es la habitación de nuestro corazón.
Y comprendemos el corazón aquí no como lo comprende el mundo, ¿no? O como lo comprende la biología. No es como el órgano que solamente se encarga de bombear sangre y que nos mantiene vivos. No. Comprendemos aquí el corazón desde el aspecto bíblico. ¿Y qué es el corazón para la Biblia? Digámoslo así, que es como el centro de la personalidad. O sea, es como el órgano central y más importante de nuestro cuerpo. Ahí es donde radica no solamente nuestra vida física, sino que también radica nuestra vida espiritual, nuestra vida intelectual, nuestra vida afectiva e incluso nuestra vida pasional. Todo gira en torno a nuestro corazón. Lo bueno sale de nuestro corazón, pero lo malo también sale de nuestro corazón. Es como lo más íntimo, es como nuestra interioridad, es como nuestra habitación. A la habitación a la que nosotros debemos acudir para encontrarnos también con Dios, porque Dios está en lo profundo de nuestro corazón. Pero también se trata en este podcast, que yo digo que es como la evolución del podcast del Padre Hayden, y yo creo que ustedes me darán la razón después, que en este podcast se trata de descubrir nuestro corazón, de descubrir nuestra intimidad, de descubrir nuestra humanidad y de enamorarnos de ella, de ser de verdad habitantes de nuestro corazón. Nosotros somos capaces de dominar mundos, de dominar países, bueno, mundos todavía no, pero de dominar países, de hacer guerras así. Ahora estamos en esta guerra de Rusia y Ucrania que, bueno, se puso de moda por un tiempo. Todavía la guerra sigue, pero ya no está de moda, ya no es tendencia en las redes sociales. Somos capaces de ir a la luna, pero aquello que es más importante y fundamental en nuestra vida no lo logramos hacer, que es el dominio propio, ¿no? Y especialmente el dominio de nuestro corazón. Ser habitantes de nuestro corazón, yo creo que es lo que nos va a ayudar a transformarnos, a cambiarnos, a convertirnos, como lo decimos nosotros. Además, porque es el corazón y es nuestra humanidad como esos cimientos donde se va construyendo la gracia de Dios, donde la acción de Dios baja, reposa. Es como, sí, como los cimientos, como los fundamentos, como los fermentos. Si mi humanidad está mal, entonces la gracia de Dios no va a hacer mucha mella en nosotros. Entonces lo primero y lo que quiero con este nuevo podcast, por decirlo así, o no nuevo podcast, sino con la continuación del podcast del Padre Hayden, es eso, que seamos habitantes del corazón. Por eso este podcast lo voy a reemplazar también, porque yo todos los domingos hacía la reflexión del Evangelio, pero esta vez no, voy a hacer la publicación de este podcast todos los domingos. Entonces todos los domingos no tendrán reflexión del Evangelio, sino que habrá entonces habitantes del corazón. No voy a hacer los podcasts como venía también acostumbrado los lunes. Entonces, igual, si yo lo publico el domingo y no tienes tiempo para escucharlo, puedes escucharlo cualquier día de la semana. Esa es una de las ventajas de los podcasts. Pero desde todos los domingos, bien temprano, estaré publicando este podcast, que tampoco será muy largo. No será de media hora como la primera temporada, ni de 45 minutos o una hora como fue la segunda temporada. Yo aspiro a hacer más bien un podcast más corto, entre 10, no digamos entre 10 porque 10 se pasa volando, pero sí entre 15 y 20 minutos. Es como lo máximo que emplearé. Y bueno, con esto quiero darle las bienvenidas al podcast del Padre Hayden. Mira, todavía me confundo, todavía tengo los cables cruzados. Te doy la bienvenida a Habitantes del Corazón, que ciertamente es un podcast del Padre Hayden, donde aprenderemos mucho. Así que date la oportunidad para habitar tu corazón, date la oportunidad para conocerte a ti mismo, date la oportunidad para amarte a ti mismo, date la oportunidad de amarte como Dios te ama, de verte como Dios te ve y comprender que eres una persona maravillosa, especial, que eres una persona perfecta también, pero no una perfección terminada, sino una perfección en construcción. Nos dirigimos a esa perfección que ciertamente es en el cielo, pero el cual nosotros no nos quedamos quietos, ¿no? Como que vamos, como que caminamos, como que seguimos adelante y vamos a eso que Dios quiere de nosotros. Así que, queridos roomies, bienvenidos habitantes del corazón. No te pierdas ningún capítulo que va a salir cada semana, todos los domingos. Así que te dejo la bendición, que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bye bye.